Entender la geopolítica se ha convertido en estos tiempos en una necesidad inmediata de los ciudadanos de a pie. Antes se entendía que era una suerte de disciplina a la que podían dedicarse los señorones con títulos en Harvard o con mucho dinero o con el tiempo suficiente para dedicarse al mismo. Pero no, resulta que saber de geopolítica tiene que ver con nuestra sobrevivencia inmediata, entender los pulsos de los poderes, de los grandes hegemones, determina nuestro día a día, determina cómo es que probablemente tengas que enfocar tus esfuerzos para la sobrevivencia y la proveeduría a tu propia familia, por ejemplo, ¿no? En tiempos de la crisis sanitaria, para poner un ejemplo, los Estados Unidos emitieron 5 billones de dólares, así, maquinita, pusieron la máquina a imprimir a todo vapor, 5 billones de dólares. La Unión Europea imprimió 2,6 billones de dólares. Pero era impresión por impresión. Al final esta impresión la licuaron en la economía mundial porque ellos tienen la capacidad de hacerlo, porque dicen, voy a comprar grano con dólares. Claro, con dólares que habían impreso. Y licuaron esa emisión en la economía mundial, generando una inflación que todo el mundo la aceptó como algo natural. ¿Qué pasa con la economía? O sea, un pulso geopolítico que afectó la calidad de vida tuya, mía y de todo el planeta. Hace 10 años atrás, por ejemplo, en la región ahora, que es el punto de contacto bélico entre Rusia y Ucrania, hace 10 años atrás, los ciudadanos que vivían en ese lugar no tenían ni la más mínima idea que habrían de ser el punto de estudio, de análisis de los pulsos geopolíticos, donde se va a redefinir el mundo o los pulsos del mundo, es decir, los ciudadanos del Donbass, de Donetsk, en esos momentos ni tenían idea. Los ucranianos eran hermanos de los rusos y se habían visto como parientes siempre, siempre. Pero los pulsos geopolíticos los han puesto en una situación en la que, por ejemplo, se llevan al hijo, al hermano, al padre al frente de batalla, cogido por la espalda, lo agarraron de la camisa, lo metieron a un carro y nunca más se sabe, hasta que lo mandaron al frente y Dios sabe si volverá. Los pulsos geopolíticos. Adrián Fernández, el Doomer, es un poderoso analista geopolítico en la tuitósfera. ¿Sí? Sus análisis son extremadamente bien documentados y además agudos, hay que reconocerlo. Adrián Fernández también tiene un canal de YouTube, el Doomer Noticias, y ahora tenemos nosotros el honor de tenerlo con nosotros aquí en Prensa Alternativa para conversar de geopolítica y de cómo nos afecta. Antes de ingresar a la temática puntual, Adrián, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Prensa Alternativa. Hola, muchísimas gracias. La verdad que es todo un honor, es un gusto estar por aquí, además. Y a colación de lo que ibas comentando, ¿no? De cómo nos afectan estas pulsiones de la geopolítica. Recuerdo un comentario que me hacían en un vídeo, me decía una persona, oiga usted, pero ¿por qué le importa tanto los Estados Unidos? Métase en sus asuntos. Y yo le contesté, cuando a los Estados Unidos le deje de importar mi país, a mí me dejará de importar los Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, yo no me considero experto de nada, soy un mero comentarista, un mero comunicador, y ya suficiente tengo con intentarlo hacerlo bien en ese sentido, pero igualmente agradezco un montón las palabras y de nuevo un gusto estar por aquí. Pero claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace unos días el gobierno de Milei ha decidido enviar todo el oro, el oro físico, en metálico, ese que se puede morder, a un banco inglés y le han mandado unos papelitos diciendo, acá tiene su certificado de tenencia de oro. Históricamente los bancos británicos, suizos y demás tienen una historia de recibir oro, emitir papelitos y nunca devolverlos. ¿Ah? O sea, hay muy pocas historias en las que los bancos retornan el oro, salvo los franceses que le roncaron a los gringos, sí, allá por los 60, que le dijeron, oiga, devuélveme el oro que se llevó, y generaron la crisis que luego convirtió el dólar que venía con respaldo de oro en dólar fiat. ¿No? Pero no vamos a perder en eso.
Quiero profundizar en algo que de inmediato nos preocupa, Adrián. De un lado los republicanos, de un lado los demócratas en Estados Unidos. Parece que uno está feliz con la desgracia del otro porque Biden dijo me voy y se sale por la pata de los caballos. Y del otro lado Donald y sus amigotes felices celebrando. Pero al final esto se trata de una crisis sistémica. Se trata de una crisis sistémica que afecta a toda la clase política estadounidense. ¿Qué piensas tú de eso? Pues estoy completamente de acuerdo. Incidir, por ejemplo, en el propio origen de Donald Trump, ¿no? Que muchos desde la izquierda o de la asumida izquierda lo presentan como una especie de mal único en la historia, como que surgiera tal cual como una seta, ¿no? Brota de la nada por generación espontánea, pero Trump no es más que la consecuencia de un sistema que está fallando. Entonces tendrás que ver y analizar a ver de dónde proviene ese descontento social, esa situación de pauperización constante hacia la clase trabajadora estadounidense que les hace decir, mira, tiro todo por la borda, ya no me interesa esta clase política, voy con un candidato anti-establishment. Luego, por otra parte, resulta especialmente paradójico que haya personas que incluso apoyen a Biden también como si fuera una especie de adalid de la moralidad, como si fuera un defensor de los valores o presuntos valores progresistas, cuando no hace falta más que ver cuál es su historial como senador, como congresista, por ejemplo, cómo apoyó la guerra de Irak, que ha exterminado a cientos de miles, incluso 1 millón de personas. A esta persona nos la presentaban como el bien en el mundo y aquí tenemos su presidencia. Pues ya se ha cobrado, según The Lancet, 186.000 víctimas civiles en esta región de Oriente Medio y aún así tienes a gente, por ejemplo, defendiendo a Kamala Harris, ¿no? Diciendo, bueno, pero es que ella es una mujer, es de origen afroasiático, mira lo buena que es. Y la tenemos diciendo, mira, yo apoyo a Israel con todo y que sigan haciendo lo que están haciendo. En definitiva, lo que se ve es que vivimos sometidos bajo una serie de instituciones que no dan respuesta a la población, y simplemente se vota en base al odio al otro, al odio al contrario, lo que jamás va a dar salida a nuestras necesidades, no va a solucionar nuestras vidas. Pero esto no es casual, esto es por diseño. Se trata de una manipulación emocional de la ciudadanía para que jamás mire hacia arriba y exija lo que es menester, lo que en realidad es suyo. Por ejemplo, y ya para cerrar, una encuesta que me impactó muchísimo en Reino Unido que hizo la propia agencia YouGov, que decía que solo el 5% de las personas que han votado por Keir Starmer lo han hecho porque apoyaban sus políticas y más de la mitad lo hacían porque odiaban más a los Tories, odiaban más a los conservadores. Vivimos en un sistema inmensamente tóxico que no da respuesta a la voluntad de la población. Pero es que, de nuevo, ese es el objetivo, porque las instituciones sencillamente están cooptadas por una serie de poderes económicos y mientras nos estemos distrayendo con la izquierda y la derecha, en Ajá. esas están. Ahora, en el caso específico de los Estados Unidos, antes de ingresar al tema Europa, me parece que hay una suerte de actividad compleja ahí, ¿ah? Porque es como si hubiera un barco, ¿sí? Y los de la derecha, entre comillas, tienen a una izquierda, entre comillas, porque hay que entender, creo yo, que los demócratas son una especie de ultraderecha disfrazada de izquierda, que es la que la hace mucho más peligrosa, ¿no? Pero en todo caso, esta clase política está como un barco, ¿no? Y los que están a la derecha gritan, qué bueno, está entrando agua por tu lado izquierdo, y festejan, pero está entrando agua al mismo barco en la que están los dos, y están los republicanos y los demócratas en esta misma historia. ¿Estamos frente a un colapso de la clase política estadounidense? ¿O Bueno, todavía esto tiene mucho para durar? yo creo que es más bien lo segundo, en tanto que los poderes fácticos, los poderes económicos son verdaderamente astutos, son verdaderamente inteligentes, que son capaces de cooptar este sentimiento anti-establishment. Es algo que también se ha visto en Europa precisamente con Meloni. Para mí son las dos caras de la misma moneda. Nos presentan pues a un Pedro Sánchez, líder de la progresía, líder de los valores mundiales y destroza las condiciones materiales de la población, compra y vende armas de Israel, y ahora nos presentan a Trump como la antítesis de todo esto, nos presentan a J.D. Vance, mira, es un candidato anti-establishment, habla de acabar con las guerras, habla de
una serie de preceptos que nada tienen que ver con sus antecesores neocons, de vamos a mirar por la clase trabajadora, mira cómo China levanta puentes, levanta infraestructuras y se dedica a lo suyo. Pero claro, cuando te pones a mirar con lupa y te pones a mirar quién está detrás, que esto también es un argumento central del programa de hoy, yo creo, de J.D. Vance, este vicepresidente, potencial vicepresidente de los Estados Unidos, ves todo el dinero que hay detrás también de Donald Trump, ves que son los mismos poderes económicos, los mismos intereses extranjeros que están cooptando un sentimiento anti-establishment para continuar avanzando su agenda, que avanza Pero en esta agenda, inexorable. en esta lucha que tienen, que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, defienden los mismos intereses. Yo ponía el ejemplo, no es como vivir en un pueblo donde existe una sola calle y hay 20 restaurantes y resulta que el dueño de los 20 restaurantes es la misma persona. No importa qué restaurante entres, estás haciendo negocios con la misma persona. Más o menos es el modelo de democracia que nos han vendido. Pero en esta lucha cainita que tienen unos y los otros, no es que se les está pasando la mano y están degenerando su propia fuerza para colapsar. Lo pongo de esta manera. La señora secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellow, Yellen. ella, la misma, ha dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice lo siguiente. Las medidas de sanciones económicas basadas en el dólar son eficientes. Pero, dice a su vez, ella misma haciendo una especie de introspección medio freudiana, dice, pero hemos abusado tanto de ellas que estamos haciendo que la gente comience a buscar su propia moneda y nuestra potencia que tenemos por ser dueños del dólar está perdiendo. ¿Ah? Pero igual deberíamos agarrar la plata de los rusos y dárselo a los ucranianos. Es como que está mal lo que hacemos, pero sigamos haciéndolo mal, muchachos. A eso voy. No hay una especie de vocación nihilista de dispararse a los pies. Diera esa impresión que han perdido ese tiempo la brújula, o es que este es parte de un plan finamente diseñado. ¿Qué crees tú, Adrián? Pues creo que es parte inherente de este sistema, es decir, nuestras sociedades no actúan conforme a un plan, a una estrategia determinada, sino que actúan conforme a una serie de intereses privados, que son los que priman y por tanto vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Hablábamos hace poco en mi canal con una persona que vive en China y te comenta pues como ellos sí a través de los planes quinquenales que oye te podrá gustar más o menos cómo vive el ciudadano medio. Yo no estoy hablando de cuestiones sociales, culturales, etcétera, pero por lo menos su gobierno dice vamos a hacer esto de esta manera y vamos a seguir esta agenda, vamos a seguir estos pasos. En el caso de Occidente, un ejemplo muy esclarecedor de esto que argumento es la cuestión de la guerra de Ucrania, en tanto que sabemos que obviamente ya el propio Stoltenberg reconocía que a partir de 2014 había presencia de entrenadores que estaban preparando a los ucranianos para luchar. También sabemos que había, creo que eran 12 bases de la CIA, según el New York Times. Es decir, Occidente era plenamente consciente de que iba hacia una confrontación directa con Rusia, algo que sabemos también a través de una filtración de Julian Assange en Wikileaks, que el embajador, actual director de la CIA, William Burns, decía que la expansión de la OTAN ya en el año 91, decía cuando era embajador de Estados Unidos para Rusia, niet means niet, no es no, es decir, sabemos que esto va a provocar un conflicto. Por tanto, ellos sabían que esto iba a ocurrir, hasta dentro de cierta medida se estaban preparando, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Rusia también lo estaba viendo, se prepararon para escudarse económicamente, empezaron a aumentar su capacidad militar industrial, empezaron a aumentar su capacidad de producción de artillería. Entonces, hasta cierto punto, la economía rusa constituye el modelo de economía planificada, en tanto que Putin llegaba o llega a estas fábricas y les dice, mirad, me vais a vender cabezas de artillería de 155 milímetros porque lo necesito para esta guerra de desgaste y me la vas a vender al 50, al 70% de su precio normal, pero luego ya te voy a dejar exportarlo. Entonces tenemos ese modelo, que es poner básicamente al capital, poner a la industria al servicio del Estado, y sin embargo tenemos el modelo occidental, que es todo lo contrario. Estas potencias sabían que venía la guerra contra Rusia, sabían que habían de prepararse, así fue como alzaron, por ejemplo, estos ejércitos iniciales de Ucrania, que ya no existen, ¿no? Pero en su momento ellos eran plenamente conscientes. Pero se pusieron a preparar su industria, se pusieron a llamar a esta capacidad militar industrial
puerta por puerta a cada uno de sus CEOs a decir, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va... No. Lo que hicieron fue básicamente, y lo que estamos viendo ahora es que los inundan de dinero y estos son a los que les interesa perpetuar el conflicto porque obtienen pingües beneficios, les interesa cronificarlo y por lo tanto toda la planificación política, todo lo que hay detrás está al servicio de estos intereses privados. Por tanto, este nihilismo del que tú hablas no es más que la representación, la encarnación de estos intereses económicos, que son plenamente conscientes de que generan una serie de fricciones, una serie de problemáticas, pero como emanan de precisamente de crear más desigualdad, de aglutinar más riquezas, no van a cambiar su modelo intrínseco. Ellos van a continuar haciendo lo que están haciendo, que es hacerse más ricos, hacerse más poderosos en detrimento de la gran población. Luego, claro, ellos no son tontos, desde luego que no. Y lo que se plantean son todos estos mecanismos de censura, de vigilancia y de control, no para lidiar con las consecuencias de todo esto, que son ellos mismos y sus propios intereses, no para lidiar con las causas, sino para lidiar con las consecuencias de lo que ellos generan. En este punto es importante acordarnos que la élite política, intelectual europea se vendió como el gran referente de las libertades, de las libertades económicas, como no, de las libertades políticas. Sin embargo, parece que hay un retroceso casi medieval en estos momentos. No lo sé, tú eres un hombre español, vives ahora mismo en Australia, en la tierra de los canguros, pero en medio de eso la sensación que queda en este momento es que tú tienes todo el derecho de pensar y expresarte y hablar con libertad en tanto que pienses como yo quiero que tú pienses. Eso es terrible. Me hace pensar en la granja de oro. ¿Sí? No sé, está pasando eso en Europa. ¿Qué percepción tienes tú como hombre europeo? No es que esté pasando en Europa, es que esto es un proyecto global que va a llegar a todos nosotros. Es decir, hay ya proyectos en marcha de algunas de estas herramientas, por ejemplo, el proyecto de las CBDCs que se llama Enbridge, que va a llegar a decenas de países, a todas nuestras naciones. También tenemos a expertos. Había hace poco un artículo con una mujer colombiana que decía Europa es el ejemplo para el mundo, es el campo de pruebas de toda esta censura para el mundo. Eh, y claro, existe un avance en este sentido que es indudable. Entonces, si quieres, puedo explicar un poco el Sí, por por qué. favor. Básicamente, por poner en contexto, estamos hablando de todas estas nuevas leyes de censura, de control, de vigilancia, que no se van a quedar en Europa, que sientan precedente y que están básicamente pensando ya en exportarlas a Sudamérica, por ejemplo, va a llegar allí sin duda alguna porque sois una parte del mundo con muchísimos recursos, con muchísimos intereses geopolíticos y obviamente no os van a dejar a vuestro libre albedrío, no os van a dejar en democracia o mal llamada democracia, no os van a dejar Del caso que tranquilos. está pasando en Europa, que luego nos pasará a nosotros. Claro, claro, exactamente. Sí, Sí, sí es un continúa, por campo. favor. Sí, pues esencialmente, ¿por qué esta obsesión ahora con, por ejemplo, censurar a través de lo que se llama el escudo democrático europeo y estas leyes que han sacado? La ley de servicios digitales. Para empezar, hay que entender que la importancia de la propaganda cuyo padre se llama Edward Bernays, que es el sobrino de Sigmund Freud, que es una de las personas más importantes de la historia de la que se habla muy, muy poco. Este individuo fue precisamente el mentor de Goebbels, es decir, siempre se nos habla de los nazis como si fueran los precursores de la propaganda, pero en realidad Goebbels se dedicaba a leer la obra de Edward Bernays y aprendía de él y luego él aplicó sus métodos. Pues básicamente vivimos en un sistema que es lo que propugnaba Edward Bernays, pero con esteroides. De nuevo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, este era su sobrino y lo que dijo es, vamos a utilizar las ideas de mi tío apelando al subconsciente de la masa, apelando a la emocionalidad del individuo para controlarles, para pastorear a los seres humanos, porque las sociedades son ganado que merece ser sometido y controlado por una élite elegida. Y esto es literalmente lo que opina junto a otro pensador que se llama Walter Lippmann. ¿Qué ocurre? Que una herramienta esencial para llevar a cabo este control, aparte de que se apela constantemente a nuestras emociones y no a los datos, a los hechos concretos, esto se ve, por ejemplo, cómo cambió este señor, cómo funciona la publicidad. Antes te vendían un coche
y te vendían una serie de prestaciones. Oye, pues tiene un motor de tantos caballos, hace tantos kilómetros, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo aprendieron las técnicas de Edward Bernays, todo lo que se llama el consumismo y demás, aplicaron las ideas de este caballero y ya te venden los anuncios de televisión de los coches con una familia en un picnic, mira, vas a tener la familia de tus sueños, vas a ir a lugares idílicos, compra este coche. Es decir, apelan a la parte reptiliana, a la parte primitiva de tu cerebro, a lo más básico de tus instintos. Por eso también vemos esta polarización en nuestras sociedades, porque apelan al miedo, apelan al odio, no al raciocinio, no a la búsqueda de soluciones en común. Y una parte central de esta propaganda es precisamente este concepto de una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, que es cierto. Es decir, esto tiene efectos psicológicos sobre el individuo y sociológicos sobre la sociedad. En tanto que si tú eres una persona que está trabajando 8, 10, 12, 14 horas al día para llevarle a tus hijos un plato de comida, entiendes la tele, te escuchas de pasada y escuchas que dicen Putin, 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 Rusia, 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 Rusia. Claro, al final eso te va marcando, eso te va confeccionando tu forma de entender y de ver la realidad, que es la herramienta de la cual disponemos, la comunicación, la información para transformar nuestra realidad, para luchar por un mundo mejor, pues al final con esta idea repetida machaconamente, por absurda que sea, esto termina impregnando no solo en la psique del individuo, sino de todo el país. ¿Qué ocurre? Que este concepto de la narrativa repetida machaconamente, la idea repetida machaconamente, la generación de narrativas, la generación de historias, de confabulaciones, por muy risorias que sea el mero hecho de repetirlas sin parar a través de tus altavoces mediáticos, a través de tus altavoces políticos, ya lo convierte en realidad. ¿Qué pasa? Que aquí es donde entra Internet, la gran pesadilla de estos poderosos. En tanto que ya vemos como los ciudadanos, hartos de que les mientan y conscientes de ello, se dan la vuelta y miran hacia otro lado y dicen, me están mintiendo mis políticos, me están mintiendo mis grandes medios de comunicación. Pues me voy a ver a El J, me voy a ver a este canal de YouTube, me voy a ver a esta cuenta de Twitter. Voy a intentar informarme por otras vías. Que hay gente que se dedica a esparcir desinformación, por supuesto. Que hay personas que no somos infalibles y que nos vamos a equivocar, por supuesto, pero no tenemos detrás de nosotros el aliento de los grandes intereses corporativos, de un partido político, de la publicidad institucional. Somos libres. Y eso es tremendamente peligroso porque ellos necesitan mantener una narrativa repetida machaconamente y si se les escapa a la gente del redil, cuidado porque ahí es donde se les empieza a agrietar todo este sistema que tienen montado en base a una serie de mentiras y en base a la propaganda y al control de la población a través de los grandes medios, ¿no? Entonces, ahí es ya donde entramos en todas estas leyes, todas estas normativas, que en realidad de lo que se trata, apelando a la desinformación, es de crear un erial informativo donde solo domine el mensaje único emitido por estas élites político-económicas. Esto es lo que se busca en última instancia. Y una vez entendemos esto, que este es el objetivo, no es defender la democracia, no es defender la libertad ni nada por el estilo, pues podemos ver el origen de todas estas normativas. Por ejemplo, proviene de los Estados Unidos. Hay un artículo muy bueno que se llama The Hoax of the Century, se llama La estafa del siglo, que habla de cómo todo este sistema de vigilancia se ha creado a partir del 11S, de los ataques terroristas sobre las Torres Gemelas, pues empezó la NSA y una serie de instituciones estadounidenses a recoger información a lo largo y ancho de todo el globo. Entonces, claro, ellos montaron todo ese sistema que además era un sistema muy primitivo que solo era capaz de recoger información, cosa que ahora ha cambiado y vamos a hablar de ello seguramente, pero primero empezaron a recoger información a nivel externo, ¿no? Y luego existe lo que se llama el efecto boomerang del imperio, ¿no? Del imperialismo. Es decir, todas estas políticas que se utilizaban para vigilar, para escuchar a presuntos terroristas a lo largo del mundo, empezaron a mirar hacia ellos mismos, los Estados Unidos, a decir, mira, tenemos todo este sistema de escucha, de vigilancia, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra propia población? Ajá, pues aquí es donde entra Donald Trump, su cesta de deplorables, es decir, nombran a la mitad del país como terroristas, como enemigos y ya justifican la aplicación de estas normativas de vigilancia y de momento no de censura y de control, pero en ello están trabajando, ¿no? Y esto es lo mismo con lo que están haciendo en Europa. Por eso les interesa que continúe la guerra de Ucrania, porque están montando
un sistema, una guerra en el ámbito informativo. Están diciendo, estamos bajo ataque de una guerra híbrida por parte de Moscú. Tenemos a enemigos entre nuestras propias líneas, que son los ciudadanos que contradicen al mensaje que sale de Washington, al mensaje que sale de Wall Street, y como los enemigos son nuestros propios ciudadanos, tenemos no solo la potestad, sino la obligación de silenciarles. Y ahí es donde entran todas estas nuevas normativas que, para entenderlo a un nivel muy sencillo, lo que van a terminar haciendo, obviamente dicen, no, es que son propagandistas de Putin, son prorrusos, son gente que comparte noticias de webs rusas, tal. Este es solo el principio, porque de nuevo esta gente no es idiota. Va a haber dos formas en las que avancen todo este imperio de censura, vigilancia y control. O doctrina del shock, como ocurrió después del 11S, es decir, ocurre un gran evento muy traumático para la sociedad y entonces avanzan todas las infraestructuras que han creado, las ponen al 1000%, o si no, van a ir picoteando. Primero empiezan con las lindes o empiezan con el núcleo, empiezan diciendo, no, mira, es que hay esta cuenta, que además hay alguna persona de estas que conozco personalmente, no, es que esta cuenta comparte en su Telegram cosas que vienen de Rusia. Y claro, entonces me tienes que dar a mí las herramientas y el poder para callarle, ¿no? Pero aquí es donde van a empezar a hacer lo de la teoría de los 6 grados de separación, que es esta idea que a ti y a mí nos separan 6 personas, ¿vale? Es decir, ahora mismo donde estás sentado y la zona más remota del planeta, si establezco un grado de parentesco, tu primo, el primo de tu primo, el conocido de tu primo, si doy 6 saltos podemos llegar a cualquier persona del planeta. Entonces van a empezar a aplicar esta idea. Primero vamos a ir a por los más indeseables, a por los que más podamos justificar su persecución. Pero luego van a decir, ah, no, mira, es que este se relacionaba con aquel y aquel se relacionaba con aquel y entonces tenemos que censurarles todo. ¿Cuál es el baremo? ¿Cuál es el objetivo final? Precisamente purgar cualquier narrativa que cuestione el poder imperante. Eso es lo que buscan al final a través de todas sus excusas. Entonces, para poner un ejemplo muy concreto, en España tenemos que se ha emitido que hay listas que se están confeccionando por parte del ejército de supuestos desinformadores rusos. Y entre estas listas hay una señora que se llama Ina Afinogénova, ¿no? Entonces, vamos a hacer un juego. Dices, vale, Ina Afenogénova es una desinformadora prorrusa que trabajaba en el canal de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias fue vicepresidente de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez es un desinformador prorruso. Ahí ya tenemos establecido a través de unos saltos de parentesco la excusa para censurar al que nos dé la absoluta y real gana. Y otra excusa que están utilizando en Europa, y ya con esto concluyo, es la idea de que tú, lo sepas o no, que esto es un punto muy importante, seas consciente o no, te dedicas supuestamente a esparcir las narrativas del Kremlin. Eres un vehículo de Putin, aunque tú no seas consciente de ello. En tanto que si un día Putin se levanta y tuitea, el cielo es azul, ¿vale? Tú le das retweet a una cuenta, le das me gusta a una cuenta o tú publicas el cielo es azul y ya eres un vehículo de la narrativa de Putin y por tanto eres enemigo y por tanto eres silenciable. Podemos verlo en casos concretos como, por ejemplo, oye, que Xi Jinping, por ejemplo, ha dicho que lo que está pasando en Oriente Medio es una vergüenza. Ah, que tú estás diciendo que lo que pasa en Oriente Medio es una vergüenza. Eres una herramienta de los chinos. Es decir, se trata de una total guerra contra el propio ciudadano en el espacio informativo para que impere, esto es muy importante, una narrativa, no para que impere la verdad, porque los mayores esparcidores de desinformación y la más perniciosa son precisamente estos poderosos. Teníamos, por ejemplo, a Biden hablando, no, es que hay 40 bebés decapitados. Ahora, ¿cuántos cientos de niños hemos visto en estas condiciones por parte de Tel Aviv? ¿Cuántos han causado con esa mentira que se demostró falsa? Es decir, ellos esparcen, hay que atacar Irak por las armas de destrucción masiva, hay que atacar Libia, porque es que mira lo que están haciendo estos soldados, que también era un bulo que se ha demostrado como tal. Es decir, la mentira que se ha cobrado millones de vidas, que ha generado una serie de movimientos migratorios, sufrimiento, desgracias para decenas, si no cientos de millones de personas. Las mentiras son las suyas, es que son el imperio de la propaganda y la mentira. Pues estos señores nos están diciendo que cuidado, que es muy peligroso que podamos estar opinando libremente en Internet. Y en eso estamos con las herramientas que si quieres podemos hablar de ellas más en detalle. Sí, claro que sí. Lo único que te voy a pedir es que evitemos mencionar marcas de emporios, portales, lo que sea, para evitarnos problemas con quien sea. Digo, ¿no? Yo creo que la gente es suficientemente este,
lúcida como para entender que si decimos un portal en la que había un pajarito de color azul, la gente entenderá, ¿no? ¿No? Pero de tal manera que podamos transmitir la información sin mayor problema. Adrián, ¿y qué tanto éxito pueden tener? ¿O es que habrá una resistencia intelectual? ¿La gente ya ha llegado a un grado de madurez ciudadana o grado de desarrollo tecnológico que pueda hacer frente a eso, que estamos frente a lo imparable? De pronto el desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, digo, ¿no? Está en manos de determinada corporación A o B y C, pero digo, y esto es tan grande que nadie lo para. A ver, yo tengo esta lógica, no sé, te lo digo, desde la mirada de un hombre latinoamericano. Latinoamérica no va a construir o no va a diseñar el 6G. En Latinoamérica no se va a diseñar el ChatGPT 6, ni el 7 ni el 8, ni vamos a producir el celular más desarrollado. No lo vamos a hacer. Sin embargo, podemos ser los mejores usuarios de esa tecnología, o sea, vamos muchachos, están peleándose por el chip de 3 nanos, no sé quién lo haga, pero háganlo, yo me apropio de esa tecnología. A ver, ¿quién saca la mejor inteligencia artificial? No se preocupen muchachos, quien sea que compitan, yo me apropio de eso. ¿Ah? Porque precisamente necesitamos hacer lo que ellos hicieron, agarrarnos de todos los desarrollos tecnológicos para tener las mayores ventajas y las mejores posibilidades. Yo soy un hombre que tiene la pasión de ver las cosas siempre desde el vaso medio lleno. Entonces digo, sí, pues no, nos quieren callar, pero se han generado tantas tecnologías que esto ya no lo para nadie y nos vamos a apropiar de todo aquello para mantener nuestra voz en las circunstancias que fueran. Es lo que yo creo, pero a lo mejor peco de ser optimista. ¿Qué piensas tú, Adrián? Yo pienso, y siento mucho contradecirte, pero que no es así, en tanto que una vez estos sistemas estén en marcha será imposible escapar. Es decir, el momento de actuar, de concienciarse, de organizarse, es ahora. Porque, por poner un ejemplo concreto, cuando estés publicando algo en una red social denunciando una cuestión, ya será tarde porque ese mensaje te desaparecerá. Es decir, están construyendo la infraestructura y una vez que además es que ellos son muy inteligentes, lo van haciendo poquito a poquito. Esto de primero vamos a por esta gente, que son los más raros, que son los más peligrosos, tal, te venden la excusa, este no te gusta, pues vamos a ir a por este, vamos a ir a por los fachos, vamos a ir a por los comunistas, vamos a ir por... Así, poquito a poquito. O luego, Y un cuando día ocurre un vendrán por evento, una ti guerra. para recordar el Exacto, es poema de exactamente Brecht. eso, claro, claro. Es así como lo plantean. O si no, el día que ocurra, por ejemplo, un colapso económico, un problema económico, hay que callar a la gente por esta razón. Entonces, perfecto. Yo, por supuesto que aplaudo ese espíritu de rebeldía y lo mantengo y lo sostengo, que de hecho es por una de las razones por las que estoy aquí, pero somos extremadamente vulnerables, tanto en Europa Sí, eso como sí. en Latinoamérica. En tanto que el emporio de la información de las redes sociales, ¿dónde está su capital? Silicon Valley y los Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos tienen un total dominio de la esfera de la información. Hemos visto esto, por ejemplo, en lo que ha acontecido en los últimos días, que se han caído todos estos sistemas por este error de Windows, del virus, ¿verdad? ¿Qué países eran los que no han tenido problemas? ¿Te guste más su sistema, te guste menos? Rusia y China, ¿por qué? Porque han montado su sistema paralelo, ¿no? Que por otra parte, Rusia y China, que muchas personas ven como salvadores, que yo puedo entender que a nivel geopolítico te pueda interesar más, puedas estar más en defensa, pero están metidos también en el tema de las monedas digitales de los bancos centrales, que son monedas programables para controlar a la población. Así que Datos interesantes, por ejemplo, todos los cables de Internet que usa Sudamérica, salvo los de Brasil, están conectados a Miami. Así que si alguien viene algún día, baja el switch, se acabó todo, ¿no? Sí. Las monedas digitales, ¿ah? ¿Cómo podrían convertirse en elementos de control hacia los ciudadanos? Se abren muchas posibilidades. ¿Qué impresión tienes ahí? pues de nuevo, esto es parte de esta trifecta, ¿no? De vigilancia de control. Tenemos las leyes para controlar el discurso en Internet, que ya vemos que las están implementando y las están acelerando a marchas forzadas. Tenemos la identificación digital, que es lo que casa todo este sistema.
En España ha habido un caso bastante gracioso que la gente se tomaba a guasa, el tema del pasaporte, que es básicamente para acceder a páginas web para mayores de edad, te van a pedir que ingreses con tu DNI electrónico, es decir, te van a pedir pruebas biométricas que demuestres que eres tú para acceder a ciertos contenidos. Claro, hacen lo de siempre. No es que esto es por el bien de la humanidad, por los niños, por los pobrecillos. En realidad es que quieren poder ligar todo lo que haces en Internet directamente con tu información biométrica. Que hay gente que dice, bueno, si Google ya sabe todo lo que hago, ¿a mí qué más me da? Si esta gente ya sabe. Claro, pero una cosa es que puedan saber lo que haces o no, y otra cosa es que tú accedas a Internet en base a tu identificación digital, que no te permitan acceder a cierto contenido, que no te permitan publicar cierto contenido, que no te puedan permitir ver cierto contenido. Es una escala, es una magnitud completamente diferente. Y aquí es donde entran en juego las CBDCs, que alguno dirá, bueno, esto todo suena a conspiranoia, esto es ciencia Mm. ficción. Búscalo. Tenemos a Lagarde, a Christine Lagarde, diciendo que el euro digital está en marcha, que para 2027 o por esta fecha estará implementado. Entonces, ¿de qué trata este instrumento? Esto, de nuevo, yo siempre accedo y Adrián, me lo... da la impresión de que Sí. somos esa rana que han metido al perol y la han comenzado a hervir Ajá. a fuego lento. Claro, claro, somos eso. Por eso yo estoy aquí, pues, desde mis humildes capacidades y conocimientos intentando alertar a la gente, porque de esto no te va a salvar nadie. O nos organizamos y somos conscientes de esto y ponemos pie en pared, o vamos a asistir, pues, a la confección de una herramienta de control y vigilancia totalitario por parte de los poderosos para poder mantener sus privilegios, para poder seguir ahondando en la brecha de la desigualdad. Vamos a ver la confección de este sistema que una vez esté Fíjate que en implementado de eso yo nuevo. sí estoy de acuerdo contigo, que estamos en un momento bisagra de la historia. Claro, Permitimos que estos desarrollos tecnológicos nos vulneren al punto de ser definidos simplemente como terminales de un sistema que se puede emprender o apagar dependiendo del gusto de quien maneje el sistema, o utilizando estas tecnologías podamos construir una sociedad más justa, más accesible, más empática, más fraterna. Creo que hemos llegado en el momento de la historia del parteaguas y no queda espacio para utilizar un término judeocristiano, para los tibios, para aquellos que digan, no, yo no sé, no, yo prefiero dedicarme a saber cuántos goles metió Messi. Está bien, a la gente le puede gustar el fútbol, ¿no? Pero necesitas involucrar. Creo que ya no hay espacio para al que diga, no, esto no es mío. A mí la política no me interesa, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo de la política no como, hermano, ¿no? Yo vivo, trabajo, no. Pero en el fondo se va a ver su película en la noche y encuentra que se va a ver una película producida por una productora de la potencia del norte, donde la adoctrinan sin darse cuenta, ¿no? Yo cuando era exacto. niño, Adrián, veía las películas de Chuck Norris, no sé si las llegaste a ver alguna vez, ¿sí? De Sí, pronto eras muy joven para ello, ¿sí? Pero veía todavía yo a tenía Chuck pelo. Norris. Chuck Norris se presentaba como el gringo bravo, capo, que tenía unos pies que giraban como si fueran hechos por un cyborg, y masacraba a vietnamitas feos, animalizados, que de verles nada más uno sentía una sensación de grotesco. Y muchos años de mi infancia lo pensé, o sea, quedó marcado que había un tipo bueno, guapo, que iba a hacer justicia en un lugar de Vietnam donde habían unos chinos malos, ¿no? Porque así los veíamos, ¿no? Y medios animalizados, a quien por feos había que desaparecerlos. Y porque eran malos además. Tuvo que pasar muchos años de mi vida para entender que la historia no era tal cual me habían contado esas primeras historias que vi, ¿no? Claro que eran en aquel entonces historias muy básicas, muy de bueno, bueno, malo, malo. Ahora me da la impresión de que esto también ha desarrollado mucho, ¿no? Nos venden historias mucho más sofisticadas, nos presenta un Marvel con una serie de personajes. El otro día hablaba con Lorenzo en un programa y me decía, por ejemplo, el capitán, no era el capitán, ¿cómo se llama? Tony Stark, ¿no? El más bravo de los de Marvel, hablándole al Congreso de los Estados Unidos diciendo, yo he privatizado la seguridad mundial. Y son cosas que a la gente se la van vendiendo y la gente lo va aceptando como, primero me río de eso y luego se va convirtiendo en una aceptación.
Estados Unidos, Hollywood, invierte aproximadamente al año $30.000 millones produciendo películas que le secan la cesera a la gente. ¿Cómo hacemos para... ¿Bastarán estos programas que hacemos Adrián, tú y yo? ¿O necesitamos ser más? ¿Qué ves tú en ese proyecto, en ese camino que nos toca? Y una suerte de apostolado. Pues considero que partimos de tener una ventaja competitiva y es, como decía al inicio, ¿no? Que somos libres y eso es tremendamente peligroso. Esto empieza a haber resquebrajamientos. Yo creo que el potencial para poder transformar el mundo, para poder crear un mundo mejor, es tremendo el que tenemos. Es decir, esto acaba de empezar y es por lo que están en pánico. Esta gente son perfectamente conscientes de que no puede haber una alternativa. Están tremendamente atemorizados de que la gente empiece a darse cuenta de lo que está pasando, empiece a organizarse y empiece a trabajar hombro con hombro para poder traer unas condiciones mínimamente dignas a la humanidad, para que nos hagamos merecedores de ese nombre que nos hemos dado, ¿no? Humanos, seres humanos, pues empecemos a luchar precisamente por la humanidad y es por eso por lo que avanzan estos planes. Por tanto, ¿cómo podemos hacer para conseguir ese objetivo? Pues poner pie en pared, decir, hasta aquí hemos llegado, tenemos que defender la libertad de expresión, la libertad de información, porque ya eso es como la gota china, vamos a ir haciendo mella un día y otro día. Ya hemos visto cómo, yo te voy a poner un ejemplo paradigmático, que alguno se va a reír, pero, por ejemplo, hay una cuenta en Twitter que es de una ardilla anónima, ves una persona con un dibujito de una ardilla y esa señora o ese señor, que no se sabe quién es, junto a sus ayudantes, junto a ciudadanos anónimos que también trabajan en su canal de Telegram, ha destrozado, y repito, destrozado unos esfuerzos de propaganda por valor de miles de millones de dólares desde su cuenta de Twitter, diciendo, mira, aquí tenemos evidencia forense, mira, aquí he mirado este artículo y este otro en extenuación y he visto que no corroboran lo que se dice en este otro lado o que lo están desdiciendo, y entonces solo a fuerza de eso un ciudadano anónimo ha podido más que un imperio de comunicación ¿Qué es lo que te vastísimo y digo? recursos ilimitados. Eso es lo que precisamente te decía, Adrián. A ver, yo tengo pasión por estudio de la historia. A veces se me olvidan los nombres, pero el hecho en sí me queda, ¿no? Cuando cayó el muro de Constantinopla, llevaban como 1000 años que esa cosa era invencible. Los muros inmensos, nada más de verlo, la gente se moría del miedo. Hasta que apareció un ingeniero, creo que era húngaro, ¿no? Fabricó un tubito, lo llenó de pólvora, le puso una bola adelante y ¡fum! Salió volando. ¡Ja! Con esto me puedo bajar los muros, dijo. Y se lo vendió a uno, nadie le hizo caso, hasta que fue a donde Mahomet y le digo, oye Mahomet, te vendo esto y con esto te bajas los muros. El muchacho tenía 22 años, a veces con la imprudencia y la brillantez que te da la juventud, dijo, te lo compro hermano, ¿cómo es el asunto? Y se bajó los muros de Constantinopla. 1000 años habían durado. Tienes a los hutíes, Adrián, que con un tubo, literal, lo ponen, le instalan algo que le han puesto ahí y han bloqueado la yugular del comercio de la anglósfera. Y han ido, estuvo ahí ¿cómo se llama? El portaaviones, el Eisenhower, que no va solo, que va con la armada acá, que va con el destructor acá, con el satélite, con una cosa. Han estado como 70 días y acaban de regresarse a los Estados Unidos sin haber hecho absolutamente nada. O sea, 0-0, o sea, no hay victoria que celebrar. Tienes un señor con una ardilla que pone su sello y comienza a desmontar. Entonces, la simetría está como del lado de los buenos, o no sé si de los buenos, de los débiles, de los que nunca tuvieron poder, porque se han abierto espectros de desempeño ciudadano o, en algunos casos, de desempeño bélico, como el caso de los hutíes, que rompen los paradigmas. Estamos como en esos tiempos de Constantinopla. No sé qué piensas tú. Estoy completamente de acuerdo y me parece acertadísimo esta comparación que has hecho de la lucha asimétrica, ¿no? Porque es plenamente así. Al final, también, como tú has mencionado, Internet no es más que una herramienta. El ejemplo que yo siempre utilizo es un martillo. Lo puedes utilizar para abrir cabezas o lo puedes utilizar para construir una casa, ¿no? Entonces, Internet es una herramienta maravillosa que nos conecta a personas como tú, como yo, de diferentes partes
del mundo, que nos permite comunicarnos, que nos permite informarnos, hacer comunidad, saber qué está pasando con personas sobre el terreno en cada momento. Es fascinante y es súper útil. Pero por esto, precisamente, soy tan persistente, soy tan insistente con el mensaje de la defensa de la libertad de Hace un expresión momento y de dijiste un información. verbo, expresaste un verbo que me sonó a campanitas de oro. Organizar. Entonces yo creo que acá hay un mandato de 4 palabras. Organizar, 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 organizar y recién por si acaso otra vez más organizar. Pero ¿cómo nos organizamos en esta defensa? Pasa lo siguiente, a ver, te pongo mi lógica, la mirada que yo tengo. Los medios neoliberales, coloniales, los medios de influencia mundial, tienen un discurso elaborado y que lo copian. Yo he trabajado en medios. Cuando tú escribes un texto, es literalmente imposible que otro colega escriba un texto parecido al tuyo, más o menos. Eso no pasa, tendría que sacarte la lotería primero. Pero curiosamente, tú lees el diario El País de España, por mencionarte un tema, y luego ves, no sé, France 24, la versión en portugués, en francés, y está escrito lo mismo. Es más, Adrián, yo he visto medios de comunicación en los que en español, por ejemplo, aparece un texto y en el otro aparece lo mismo, incluso en el que se copian errores ortográficos. O sea, ya más claro no puede ser, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, Adrián, no sé, Ariel, el profe de Reí, y toda esta extraña comunidad que somos, no tenemos una especie de consejo editorial que nos llamamos. O sea, cada quien en la mañana se levanta y dice, a ver, ¿de qué hablo? ¿Por dónde va la cosa? Pero coincidentemente estamos sincronizados. Alguien me puso este ejemplo. Ustedes son como esas aves que vuelan así en bandadas, donde no hay un macho alfa. Siempre uno... ¿Cómo funciona la bandada? Me explicaba este biólogo, ¿no? Está volando y aparece, por ejemplo, un halcón y el primero que ve el halcón es el que toma la posición de macho alfa. Hasta que dure el peligro. Y luego hasta que aparece otro y se va moviendo. Es más o menos eso, ¿no? Yo he visto que los, no sé si llamar influencers, los comunicadores alternativos, no nos estamos llamando, oye, el tema de hoy es este y nadie se mueve de esta línea. Cada quien habla lo que... Pero uno ve algo y el resto es como que arma formación porque hay como un tema profundo que trabajar. Es que es muy orgánico esto, ¿no? Yo, por ejemplo, en el canal trabajamos mucho el tema de Rusia, el tema de lo que está pasando en Ucrania, pero resulta que yo en mi vida he visto un ruso. Nunca he visto un ruso, no tengo ni un solo amigo ruso. O sea, lo único que sé decir en ruso es privet, nada más. ¿Ah? Y es pasiva, por ahí. Pero es como que, y luego uno ve los trabajos que presenta Adrián, el trabajo que hace Ezequiel, y uno dice, es como que hay una sincronía orgánica muy desarrollada. Esto me parece que es una buena noticia. Bueno, si es que al final, si lo que te mueve es lo mismo, ¿no? Intentar destripar qué está ocurriendo, intentar analizar de manera independiente lo que acontece, pues habrá ocasiones en las que coincidas, habrá ocasiones en las que no, pero siempre lo vas a hacer en base a una argumentación, en base a una serie de datos de los que dispones, a una lógica y en ese sentido, pues es a veces hasta normal posiblemente coincidir. A mí me pasa eso. Veo que sale una noticia y yo realizo mi propio análisis y luego veo a personas a las que admiro muchísimo, que sí que considero expertos, y veo que aplicando la misma lógica analítica llegan a conclusiones parecidas. Y digo, bueno, mira, qué interesante que ha coincidido también con mi opinión. Y lo que decías de los medios también es muy importante sobre cómo llegan como packs de noticias. Es decir, se trata todo, y esto es muy importante que nos quedemos con ello, de la construcción de narrativas. Es decir, muchas veces también nosotros, en propia oposición a la narrativa imperante de los medios, vamos a intentar analizarla de manera pormenorizada, intentar ver si es cierto este punto, ver si es cierto el otro, y en ese sentido podemos coincidir, ¿no? Pero lo que decías tú de los grandes medios es que yo lo he visto con mis propios ojos. Te llegan una serie de packs de las grandes empresas, agencia F, agencia tal, perdón, he dicho ahí un nombre concreto, pero bueno, grandes agencias de noticias, ¿no? Te llega el pack de noticias del día y tú coges copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Esto es lo que decía al principio del programa de machaconamente repetir la misma visión, la misma perspectiva, el mismo tema.
Esto está pasando, por ejemplo, ahora en España y en Europa, ahora que han terminado las elecciones en la Unión Europea, han dado el pistoletazo de salida para estas normas de censura y están todo el día bulo, desinformación, bulo, desinformación, bulo, desinformación, que además a la gente en España que no tiene para comer, que tienen récord de pobreza infantil, que los alquileres están completamente disparados, que salía hoy mismo una gráfica que dictaminaba que los españoles no están endeudados, pero porque siquiera tienen capacidad para endeudarse, siquiera tienen capacidad para generar ingresos como para ahorrar para una hipoteca. Pues en todo ese ambiente en el que las personas se están preocupando de sus condiciones materiales y de lo que ocurre con su vida, en la televisión tienes que van por otro lado completamente, diciendo que todo es culpa de la desinformación rusa, de los bulos, etcétera, ¿no? En ese sentido se trabaja sobre la construcción de narrativas. También, solo por apuntillar esto, realmente lo de la libertad de expresión e información es la mayor lucha de nuestra era, es la línea roja, porque es la lucha de la que se dirimen todas las demás. Si permitimos que esta herramienta tan fascinante, tan poderosa, caiga en manos de personas que lo pretenden utilizar de una manera perniciosa, entonces será un grave problema. Sin embargo, Pastilla si nos roja, valemos de pastilla esto, azul. así es, estamos O ante sea, esa ¿eres parte de la tesitura, un Matrix momento o...? bisagra. Estamos, como decías tú, en un momento bisagra. ¿Y cómo nos podemos defender? También han mencionado. Pues precisamente siendo conscientes de la cuestión de el control de la población a través de sus emociones, la confección de narrativas. También hay que aprender algo de los Estados Unidos, de los gringos, que yo puedo ser el primero en criticar muchas cosas, aunque hay muchísimos de ellos a los que escucho con tremenda admiración. No encontrarás El críticas. pueblo estadounidense, además, extremadamente sufrido. El pueblo latinoamericano que se vio obligado a migrar allá y que está haciendo un papel extraordinario. El salvadoreño, el mexicano, por ejemplo, ¿no? Pero por favor, continúa. Sí, sí. Es de donde vas a encontrar las críticas más lógicas, más furibundas, precisamente contra su propia política exterior, ¿no? Entonces, algo que tienen ellos que es muy, muy bueno, es la primera enmienda, es decir, el derecho de defender la libertad de expresión. Que dice, la libertad de expresión es defender a alguien que no me gusta diciendo algo que no me gusta. Entonces, tenemos que empezar a grabarnos esto en el cerebro, porque ellos, los poderosos, utilizan este teatrillo de la guerra cultural, como por ejemplo en España, yo lo he vivido de cerca porque lo he seguido. Llevo años investigando el tema de la censura, el control social, todo esto, y veía, oh, Pedro Sánchez dice que va a ir a por los fachos, a por los fachos, a por los fachas, a por los fascistas, va a ir a por los malos, a por la mentira. Y yo decía, cuidadito, porque estas son directrices que provienen de la Unión Europea para someter el discurso público a las órdenes del gran interés económico y de Washington. Es decir, se quiere imponer la narrativa de los Estados Unidos con respecto a cualquier cuestión geopolítica o de política exterior. Y la gente decía, no, miras, que van a ir a por estos que son muy malos, que son de derechas, que son muy malos, estos de izquierda que son muy malos. ¿Y luego qué ha pasado? Ajá, aquí vemos cuál es el vaso comunicante de las personas que están persiguiendo, que son personas críticas con la política exterior de Estados Unidos. Ni es porque sean mentirosos, ni es porque sean de derechas, ni es porque sean de izquierdas, es porque critican la política exterior de Washington, lo que yo llamo el atlantismo neoliberal. Si criticas el statu quo, entonces eres objetivo. Entonces tenemos que grabarnos a fuego esto para estar preparados y estar convencidos de que merece la pena defender la libertad de expresión, no porque seamos tontos, no porque seamos hermanitas de la caridad, no, porque hay que defender al que opina diferente, porque luego van a utilizar estas herramientas más que posiblemente para perseguirnos a nosotros. Entonces yo estaba pensando también en crear algún tipo de institución con abogados, un sistema legal, básicamente una defensa de la libertad de expresión y de información que sea apartidista y transversal y también de carácter internacional para velar por estos derechos fundamentales. Es algo a lo que aspiro. Ojalá tenga algún día la plataforma para poder hacer estos llamados. Y Yo perdona, creo que ya deberíamos termino. conversar más. Deberíamos hacer un encuentro de esta extraña comunidad que somos, de esta tan amplia comunidad que somos para plantearnos estrategias. No podemos darnos el lujo de vivir de espaldas a la realidad. Andrea, yo tengo sobre esto, lo que está diciendo, un tema que me preocupa o que lo veo como un elemento que deberíamos tener en cuenta. Creo, hay muchos analistas que asumen lo mismo, que el futuro de los poderes hegemónicos se está ahora mismo decidiendo
en la línea de contacto ruso-ucraniana. Quien se imponga o quien resulte vencedor de esta tendrá muchos argumentos que poner sobre la mesa para la reconfiguración del poder mundial. Como latinoamericano, creo que tengo que decir que tampoco ni los rusos ni los chinos son las hermanitas de la caridad, para utilizar un término tuyo. O sea, defienden los intereses suyos y está bien. Qué bueno sería que nosotros tengamos, los latinoamericanos, los hombres y mujeres de España, que defienda quien defienda los intereses de su pueblo. Vamos, Trump no me gusta, pero defiende ciertos intereses de su gente, porque finalmente son sus electores. Putin defiende a su gente, Xi defiende a su gente. América Latina no hemos, salvo experiencias muy valiosas como la de Andrés Manuel, como la de Lula, pero que todavía estamos muy quebrados, ¿no? Ya. Pero más allá de eso, lo que se definirá en la geopolítica mundial será lo que resulte de la línea de contacto entre Rusia y Ucrania. Yo percibo algo, y es que esta guerra de desgaste a la que ha logrado colocar Putin a Occidente es casi como un lápiz en un tajador. Tú ves, y va entrando y va perdiendo cada vez. Putin está en una posición muy cómoda ahora mismo, al punto que tiene un economista en la cartera de defensa, diciendo, o sea, es una señal diciendo, este es un perfecto negocio, muchachos, aquí tengo el aguante que ustedes... Hay quienes dicen que esto tiene que ver con la pátina personal que tiene Putin. Él es judoka, entiendo que es cuarto dan en judo, y el concepto del judo es utilizar la fuerza de todo lo necesario para ponerle en la posición incómoda que es la que tú quieres que esté, ¿no? Entonces, básicamente ha hecho eso, ¿no? Los ha puesto en una posición incómoda a Europa, en términos o a la élite que gobierna Europa, ¿sí? Sin gas, con la población que por izquierda y derecha están contra la OTAN, ¿ah? Y con un Macron que amenazó con mandar tropas, voy a mandar a los muchachos allá, al final están metiendo como el lápiz al tajador. ¿Ah? ¿Qué percibes ahí? Al final Trump puede decir, bueno, este es un problema que no es mío, ya ustedes no le compran gas a los rusos, yo le seguiré vendiendo. ¿Cómo, los chinos, cómo van a configurar esto? Los chinos están mirando, creo yo, desde la ventana muy de lejos y diciendo, esta bronca que tiene Putin ahora, que la está gestionando a su beneficio, pudo haber sido mi bronca. Es decir, Xi dice lo siguiente, si yo me meto en una guerra ahorita con Estados Unidos, la pierdo ahora. Pero en 10 años la gano con todo. Lo único que necesito es tiempo. Y ese tiempo se lo está dando Putin. Te he puesto una serie de escenarios por donde quisieras comenzar este análisis. Adelante, Adrián. Pues intentaré tocar todo porque es súper interesante, así que si me olvido de algo, por favor, recuérdamelo, ¿no? Pero lo primero que tú comentabas, la cuestión del desgaste, es que estoy completamente de acuerdo. Vemos los informes de la RAND Corporation que decían, precisamente alertaban de esto, ¿no? Cuidado con meternos en una guerra de desgaste en Rusia, ¿no? También había otros think tanks que lo que pretendían precisamente era convertir a Ucrania en la Afganistán de la URSS, este conflicto en el que la URSS invirtió cantidades ingentes de recursos y esto debilitó a su estructura y su viabilidad de cara al futuro. Pues esta era también un poquito la idea en la que pretendían meter a Rusia, siempre hablan de desgastar a Rusia, desgastar su ejército, pero no ha funcionado por una serie de baremos que tampoco voy a entrar muy en detalle, pero desde luego que han infravalorado tremendamente a Putin como estratega, han infravalorado tremendamente a Rusia y ese es un error fatal. Si tú te estás enfrentando a alguien, tienes que ser plenamente consciente de qué es capaz de hacer y hasta dónde está dispuesto a llegar. Es también tocando el tema central, mollar del programa de hoy, porque yo lo llamo, y me vas a permitir la vulgaridad, colocarse con sus propios pedos, es decir, absorben su propia propaganda diciendo
Bueno, es que los rusos son una gasolinera disfrazada de país, tienen el PIB de Italia, están hechos basura, Putin tiene 27 cánceres y 82 enfermedades distintas, la sociedad rusa está que se deshace, no tienen ni huevos en los supermercados. Claro, tú entras a enfrentarte con un rival pensando eso, que tú mismo has esparcido entre la población. Vale, para manipular y controlar la población está muy bien, para hacer la guerra ya has perdido la guerra antes de iniciarla, porque no eres consciente ni de lo que está pasando. Así que en ese sentido, Putin ha pegado un rapapolvo total. Y sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, en tanto que la guerra de Ucrania, a quien más perjudica primariamente es a Ucrania, a Rusia hasta cierto punto, dejando de lado el coste para la tesorería, el coste en vidas humanas, vemos como, por ejemplo, esto ha alimentado el auge del mundo multipolar, la confección de un nuevo sistema económico y financiero, como Rusia ahora es prácticamente invulnerable a las sanciones, no sé cuántas miles de sanciones les han metido ya, que no valen para absolutamente nada. Están también, como tú indicabas, confeccionando ya una industria militar y se están convirtiendo en un portento industrial en este sentido. Entonces, la ganancia para Rusia en muchos sentidos es bastante alta. También, incluso cuando les han congelado los activos rusos, que dices, bueno, 300.000 millones de dólares es muchísimo dinero. Sí, pero al robarle ese dinero a Rusia, precisamente se estarán frotando las manos diciendo, venga, que ya han avisado los saudíes de que una vez le robes todo este dinero, se lo van a llevar a lo mejor a los bancos de un país BRIC, de China, un banco mío. Es decir, están alimentando, están cavando los occidentales su propia tumba en ese sentido. Y quien ha sido el verdadero derrotado, aparte de Ucrania, ha sido Europa. Los Estados Unidos también se han beneficiado. Consiguen estas exportaciones del gas natural licuado. Han eliminado un competidor industrial y económico que era tremebundo como es Alemania, que ya su industria está prácticamente sentenciada a la muerte. Han creado también una hiperdependencia entre Europa y los Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, si no me haces caso de lo que te digo, ya no te voy a enviar este gas natural licuado del que tantísimo dependes. También han conseguido los Estados Unidos seccionar lo que es el viejo continente de su futuro, la verdadera prosperidad para sus pueblos, que hubiera sido este encaje con el mundo euroasiático. Entonces, la cronificación, la continuación del conflicto sobre todo, ha sido un éxito para los Estados Unidos, aunque su objetivo final, su plato fuerte era desestabilizar y desgajar a Rusia para saquear sus recursos, lo segundo mejor que tenían era tener a una Europa completamente subyugada y totalmente dependiente. Y esto sí que lo han conseguido y además separados de Rusia. Rusia también ha vencido y desde luego el pueblo ucraniano completamente devastado a nivel demográfico, a nivel económico. Ya vemos ahí los buitres de BlackRock, cómo están allí volteando, mirando, medían en unos vídeos, sacaban los metros para medir la tierra negra de Ucrania, diciendo los inversores, mirad qué jugosos recursos tenemos aquí de este país, que nos lo van a tener que vender por céntimos prácticamente, ¿no? Y luego, lo de Trump, esto es un movimiento que también llevo siguiendo hace tiempo, en tanto que la idea de dejarle de dejarle Ucrania a los europeos ya viene de tiempo atrás. Siempre me refiero a unas declaraciones de John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, que el año pasado a finales decía: nuestra inversión, nuestra financiación en Ucrania está tocando a su fin. Lo dijo un demócrata, no lo dijo un peligroso republicano. Y si ahora ves el nombramiento de una persona como J.D. Vance, ves que encajan perfectamente las piezas del puzzle. Este señor, que además es muy inteligente y mimetiza los discursos de canales como los nuestros, diciendo es que es una guerra de desgaste, no hay suficiente producción artillera en todo Occidente, Ucrania no tiene suficientes soldados, el conflicto en Ucrania está perdido, y lo que dice a continuación es hay que dárselo a los europeos, es decir, que los europeos continúen en esta situación de subyugación, comprando armamento estadounidense, etcétera, etcétera, y nosotros, los Estados Unidos, también decía J.D. Vance, que también como hemos tocado, es un camaleón y él adopta esta lógica de la guerra cultural, no yo por el pueblo estadounidense, yo por la clase trabajadora, pero ya está diciendo, América primero no, primero vamos a ver qué ocurre con Irán, porque es que en Tel Aviv están teniendo problemas con Irán. El mismo momento en el que le nombraron, dijo, hay que golpear fuerte a Irán. Es decir, quiere abandonar, también dice, el principal enemigo es China. Es decir, eso de que es antiguerra está por ver, ojalá que sí.
pero ya nos va hablando un poquito de la confección de la oficina de Donald Trump. Entonces, el futuro del conflicto yo creo que va a ser intentar dejarle a Europa este entuerto que además para los esfuerzos de guerra a nivel cognitivo, a nivel informativo, todo esto de la propaganda prorrusa, de todo esto del enemigo interno viene excelente, que el conflicto continúe, además de que a la Comisión Europea, liderada por von der Leyen, le da tremendos poderes, quieren crear bonos de la guerra, quieren crear un ejército con su inteligencia militar, podemos asumir, con sus fuerzas policiales también que respondan a este ejército liderado por la Comisión Europea. Es decir, sirve también para crear una cárcel, para crear un ejército, pero no contra Rusia, sino contra el propio pueblo europeo. Entonces vamos a dejarle ahí a nuestros siervos que se encierren en esta cárcel construida por ellos mismos, que ataquen a su propia población, que por otra parte cada vez se está radicalizando más, y nosotros, mientras tanto, a por Irán o a por China o a lo que ya nos apetezca. China, ¿cómo queda Entonces, China en esto? China, pues Yo tú tengo la también, impresión esto de que lo... China está diciendo, bien, yo Claro, lo único que necesito es tiempo. así Los es, chinos saben mucho así de es. eso. El tiempo ya ha sido su mejor aliado. Sí, claro, a ver, es un imperio de miles de años. Ellos son plenamente conscientes de que las cosas, mm, bueno, aunque Xi Jinping, esta propia frase que dijo al recibir a, creo que es una cita de Lenin o de algún pensador de siglos pasados, ¿no? Pero básicamente dijo que Xi Jinping, están pasando siglos en apenas, dice, hay siglos donde no pasa nada y luego hay semanas donde pasan siglos o algo por el estilo y en esas estamos. Pues esto, por encajar lo que tú me comentabas y lo que me preguntabas, han arrojado a Rusia a los brazos de China. Esto lo podemos ver de una manera muy concreta a través del poder de Siberia 2, todo el gas que iba para los europeos, para su industria energético intensiva de la que dependían, ahora va a ir para China, como si China necesitara todavía más ayuda, ¿no? También los chinos tontos Porque no chinos son. y rusos amigos no han sido siempre, ¿ah? Han tenido No, fronteras fortificadas. claro, era la estrategia precisamente a lo largo de la Guerra Fría, ¿no? Poner a la URSS en contra de los chinos y demás, intentar hacer este doble juego. Que en este momento dudo mucho que los chinos vayan a picar, ¿no? Pero quizá también sea parte de esta estrategia para con Rusia de Trump, intentar calmar el asunto para empezar a hacer mella, para empezar a separar de nuevo BRICS. a ¿Qué Rusia de piensas de los China. BRICS? De los BRICS, pues esencialmente son el futuro, ¿no? Son el futuro en tanto que podemos medir los baremos demográficos en cuanto a control de recursos esenciales, tierras raras, el petróleo, es decir, en muchísimos barómetros, en barómetros de producción industrial, es decir, demografía, economía, producción industrial, ya están superando al G7 los propios países que componen los BRICS en cuanto al PIB, basándonos en el cálculo PPP. Entonces, además es que Biden les ha hecho un regalo tremendo. Esta administración les está ha acelerado, como decía Xi Jinping, todo este proceso de la confección de un nuevo mundo multipolar. Entonces, significa que ahora de las fuentes va a salir vino y todos vamos a ser felices y vamos a estar dominados por una gente que son seres de luz. No, no es eso. Lo que pasa es que si algo tienen los chinos, por ejemplo, es esta idea de vamos a establecer relaciones a través de la diplomacia y el comercio, que ojo, a través de la economía se puede ejercer muchísimo control y se pueden cometer auténticas fechorías y siempre hay que estar pendiente y siempre hay que tener en el poder precisamente a personas que velan por tu soberanía nacional y tus propios intereses. Pero claro, si comparamos el modelo BRICS, el modelo especialmente chino de diplomacia y comercio para expandir su influencia versus el modelo estadounidense, que es entrar y arrasar y aniquilar con millones de seres humanos, intrínsecamente es un modelo que nos favorece a todos, ¿no? Luego siempre hay que estar al pendiente y no hay que erigir héroes, porque aquí cada uno va a mirar por lo suyo, como tú dices, y hacen bien por ello, ¿no? Pero sí, esta es mi idea resumida del auge del mundo multipolar. Tremendo fallo, por cierto, de Milei y de Argentina abandonando este modelo, pero de nuevo, un cipayo, un siervo en el poder, como ocurre en Europa, que obedece a intereses que no son los de su propia ciudadanía. Adrián Fernández, el Doomer, una de las mentes más brillantes del mundo hispano parlante, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa y para nosotros ha sido más que un honor. Hermano querido, muchas gracias. Quiero pedirles, por favor, que lo sigan en su cuenta de Twitter, que lo sigan en su canal de YouTube, que es el Doomer Noticias. En Twitter, ¿cómo te encuentran, Adrián?
Me podéis encontrar como el Doomer. El Dumber. Muchas Y ya gracias. está. ¿Quisieras hacer alguna reflexión final? Sí, por supuesto. Lo primero, que no sé si soy de las mentes más brillantes. A lo mejor soy de las cabezas o de las calvas más brillantes, porque Podríamos vivo compartir aquí. ambos, podríamos compartir ambos. Aún te queda, tú tranquilo. Pero vivo aquí, esto, la gente me dice a veces, no, el estudio, ponte no sé qué. Yo digo, pero si es que está en mi casa, que vivo en 4 metros cuadrados, que diciendo estas cosas, a mí no me vienen a tocar a la puerta a regalarme dinero, ¿no? Entonces tengo aquí estas luces, todo un poco maltrecho, pero es lo que hay. Entonces tengo el brillo. Entonces, mente más brillante, no sé, pero a lo mejor la calva o la cabeza más brillante, Eres una de eso las sí. mentes más brillantes con un aporte extraordinario, Adrián. Te lo Y se agradezco suma a tus muchísimo. virtudes la humildad de, de hacer sátira de lo mismo, ¿no? A ver, si estoy aquí para criticar a las diferentes figuras públicas y demás, pues también hay que tomarse las cosas con humor, pero esto empieza también por uno mismo, ¿no? No hay que tomarse nada demasiado en serio Ah, y eso es menos cierto. a uno mismo. Y si hay una Alguien, cosa alguien muy decía, no se brevemente, tome la sí, vida tan en serio que de alguna manera siempre termina. Así que, exacto, esa es la idiosincrasia, ¿no? Estemos aquí, hay que tener esta concepción estoica de la vida, hay que tratar de ser felices, de hacer felices a los demás, como siempre reitero. Y solo quería hacer un brevísimo apunte sobre un tema que es la cuestión de las CBDCs, que no he terminado de explicar de qué trata, pero muy brevemente lo podéis buscar, que esto no es ninguna invención. Podéis buscar además al amigo Carstens, que es mexicano, que es director del Bank of International Settlements, que es el BIS, que es una organización que coordina los bancos centrales, y podéis encontrar su discurso, su mensaje, donde dice literalmente, estas monedas, esto servirá para ejercer un control absoluto sobre la población y además tendremos las herramientas para implementarlo. Y muy brevemente, ¿cómo funciona esto? Son monedas digitales de los bancos centrales que son programables, es decir, te pueden forzar a comprar esto, te pueden impedir comprar lo otro, a las personas que se portan un poquito mal en Internet, como tú, como yo, o como el que está viendo, como el espectador que está ahora mismo escuchando, pues también si se porta mal, a lo mejor le dicen, oye, pues tú esta monedita se te desconecta, se te apaga, ¿no? Entonces, muy peligroso esto, tenemos que estar al tanto. Recomiendo muchísimo, ya con esto sí que cierro, no, por Whitney favor. Webb, ¿vale? Whitney Webb, tenéis que seguirla en Twitter, es angloparlante, es la Messi del tema de la censura y demás. En Repítelo, español, por favor. sí. Whitney Webb se llama. Es Ok. excelente. Vamos a hacerle el seguimiento Si correspondiente. algún día la ficháis para una entrevista, me tenéis que pasar el contacto, porque Hombre, dale. Adrián Vive en Fernández, Chile la muchas gracias mujer. por habernos acompañado. Muchísimas Ha gracias. sido un Igualmente, honor un placer. haberte tenido aquí en Prensa Alternativa. Espero que no sea... Bueno, de hecho ya me parece la tercera vez que nos acompañas. Estuve muy encantado de ver las entrevistas anteriores que hiciste con Enzo Anchante. Me despido. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J, y me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchiskama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.